Ocurrió otra vez anoche. Vi la película, la que solo se proyecta cuando estoy dormido. Era la tercera vez esta semana. Ojalá pudiera decirles que solo fue un sueño raro más, alguna tontería fugaz que mi cerebro cansado inventó. Pero cada vez que despierto después de verla, algo en mi vida real es distinto. Y no de un modo menor. Al principio pensé que me estaba volviendo loco, que confundía mis recuerdos. Ahora estoy seguro de que es la película la que está cambiando todo a mi alrededor, pieza por pieza. La primera vez que soñé con la película, no me di cuenta de lo que había visto. Desperté con solo imágenes borrosas en la mente. Una sala de cine casi vacía y con poca luz, polvo danzando en el haz del proyector que atravesaba la oscuridad, una banda sonora sonando tenuemente, algo clásico, casi una canción de cuna, y una sensación de inquietud silenciosa colgando en el aire como una niebla. Lo descarté como un sueño común, aunque vívido. Esa mañana estaba aturdido, pero nada parecía fuera de lugar, al menos no hasta que salí de mi departamento y noté que el viejo sauce de afuera había desaparecido. Me quedé parado en la acera, mirando el pedazo de tierra donde había estado el árbol. Era un árbol maduro, de fácilmente 12 metros de altura, que había estado frente al edificio desde que tengo memoria. Ahora solo había tierra removida y algunas raíces sueltas sobresaliendo como nervios expuestos. El árbol había desaparecido sin rastro alguno durante la noche. Mi primer pensamiento fue que la ciudad debió haber enviado un equipo al amanecer para retirar el árbol debido a una enfermedad o vejez. Era temprano, el sol apenas salía, y quizá me había quedado dormido a pesar del ruido de motosierras y maquinaria que se necesitaría para retirar el árbol. Le pregunté a mi vecina más tarde ese día, pero me miró como si estuviera loco. «¿Qué árbol?», respondió. «El enorme sauce que estaba justo afuera», insistí. Frunció los labios y me dijo que había vivido en ese edificio 5 años y que nunca había habido un sauce ahí. Me reí, confundido. Quizá también había soñado el árbol, o tal vez estaba jugando conmigo. Incluso busqué fotos antiguas de la calle en internet, solo para encontrar imágenes donde no había ningún sauce frente al edificio. No tenía sentido. Yo conocía ese árbol, había estado bajo su sombra el verano pasado. La segunda vez que ocurrió, empecé a sospechar que algo extraño estaba pasando. 2 noches después de que el sauce desapareciera, soñé otra vez con la película. Esta vez recordaba más. No era solo un espectador en el cine, estaba dentro de la película, o al menos así lo sentía. Era un niño, montando mi vieja bicicleta roja colina abajo por la calle, donde crecí. En el sueño, un perro se cruzó y yo giré el manubrio. Después sentí el impacto, con el suelo desgarrándome la piel. Fue tan vívido que desperté sobresaltado, cubierto de sudor frío, con el corazón golpeándome el pecho. Las sábanas estaban húmedas de sudor y enredadas por mi sueño intranquilo. Todavía tembloroso, bajé las piernas de la cama y me quejé de dolor. Un agudo y ardiente latido irradiaba desde mi rodilla derecha. Confundido, levanté el pantalón de mi pijama. Había una costra fresca cruzando mi rótula, roja e irritada, como si me hubiera raspado contra el pavimento. La miré sin comprender. No me había lastimado, no recientemente, pero se veía exactamente como la clase de herida que un niño tendría tras una mala caída en bicicleta. Cojeé hasta el baño y encendí la luz. En el espejo pude verla mejor. Era un raspón grande con trocitos de gravilla aún incrustados. Sangre seca aún corría por mi espinilla. Se me revolvió el estómago al verlo. ¿Cómo podía ser real esta herida? La toqué con cuidado y me dolió. Era real, sin duda. Pasé la siguiente hora desinfectándola, con la mente dando vueltas. Esa mañana llamé a mi mamá, medio riendo, medio nervioso, para preguntarle si alguna vez me había caído de la bicicleta en la calle de niño. Hubo un silencio en la línea. Luego se rió y dijo: «Claro que sí, cariño. Aún tienes la cicatriz, ¿no? Fuiste tan valiente. Volviste a subirte a esa bicicleta después de que en urgencias te dieran puntos». Me sentí helado al colgar. No tengo una cicatriz en la rodilla, o al menos nunca la había tenido antes. Pero efectivamente, después de limpiar la herida, encontré la tenue línea plateada de una vieja cicatriz bajo los raspones frescos.
una cicatriz que no estaba ahí ayer. Y de la nada, recuerdos que nunca tuve empezaron a filtrarse, el olor del hospital, la picazón de los puntos, un dolor fantasma cuando llovía. Se sentían reales, pero sabía que eran nuevos, como si alguien hubiera editado mi vida e insertado esta escena. Pasé el resto del día verificando mis propios recuerdos contra la realidad. Saqué un viejo álbum de fotos, con las manos temblorosas mientras pasaba las páginas. Efectivamente, había una foto de mí a los 10 años con la rodilla vendada, sonriendo con los dientes separados a la cámara mientras mi madre sostenía mis muletas. Esa foto nunca había estado en mi álbum antes, estaba seguro. Pero ahí estaba, la prueba física de un accidente infantil que nunca viví. Hasta anoche. Sentí que me había vuelto loco. Pero la costra en mi rodilla aún ardía, anclándome en el presente. Tenía que aceptar que, de algún modo, el sueño había llegado y alterado los hechos de mi vida. Quería contárselo a alguien, a mi mejor amigo, Mark, o quizá a mi novia, Elena. Pero ¿cómo podía explicar esto sin sonar como un demente? Oye, ¿te acuerdas de ese sauce gigante afuera de mi casa? ¿No? Bueno, estaba ahí ayer. O debería decir, ¿sabías que aparentemente casi pierdo la pierna en 4º grado y lo olvidé por 20 años? Era inútil. En cambio, fingí un virus estomacal y me tomé el día libre. Pasé horas caminando por mi departamento, tomando café negro sin parar para mantenerme alerta. Estaba aterrorizado de lo que pasaría si me dormía otra vez. Al anochecer, mis nervios estaban destrozados. Y cada vez que parpadeaba, veía imágenes, quizá por el agotamiento, quizá por algo más. Una vez, mientras me echaba agua fría en la cara, juré haber visto un destello de luz en la pared del baño detrás de mí, como si un proyector hubiera cobrado vida por una fracción de segundo. No había ninguna fuente, claro, solo la linterna de mi teléfono reflejándose de manera rara, o mi imaginación. Las ojeras bajo mis ojos parecían moretones. Me dolía la cabeza. Aún así, me negué a acostarme. No soñaría, me dije. Si no soñaba, nada cambiaría. Pero eventualmente llegué al límite. Mi cuerpo me traicionó. Recuerdo estar sentado en el sofá, con la televisión murmurando infomerciales a bajo volumen mientras buscaba en foros algo sobre sueños que cambian la realidad. Mis párpados pesaban tanto. Parpadeé y, de repente, la televisión ya no estaba encendida. Mi departamento estaba a oscuras, había perdido casi 2 horas. Una oleada de pánico me despertó por completo cuando me di cuenta de lo que pasó. Revisé las fotos de mi teléfono, mis mensajes, la cerradura de la puerta, tratando de ver si había caminado dormido o hecho algo en ese tiempo perdido. Todo estaba como lo había dejado. Todo excepto por el hecho de que, aparentemente, me había quedado dormido sentado. Y había soñado. Mi corazón latía con fuerza. Intenté recordar lo que había visto en el sueño, pero se esfumó como humo. Solo quedaba una sensación de inquietud, un presentimiento de que algo importante había pasado en esa pantalla. Necesitaba revisar las cosas. A primera vista, el departamento parecía igual. El sauce seguía desaparecido, mi rodilla aún vendada. Pero algo nuevo estaba mal. Lo sentía en los huesos, una anomalía en el ambiente. La luz del amanecer empezaba a filtrarse, así que me puse una chaqueta y decidí ir a ver a Mark. Necesitaba ver un rostro familiar, anclarme a la realidad. Mark vivía 2 pisos más abajo. Salíamos casi todos los días, jugábamos videojuegos, tomábamos cervezas, nos quejábamos del trabajo. Era mi única constante en todo esto. Llamé a su puerta, suave al principio, luego más fuerte. No respondió. Era extraño, él era madrugador. Después del tercer golpe, la puerta de enfrente se abrió un poco. La señora Gómez, mi vecina mayor, asomó la cabeza con los ojos soñolientos. «¿A quién buscas, cariño?», preguntó. «A Mark Tillman». «¿Salió?», pregunté. Ella frunció sus cejas grises. «Nadie con ese nombre vive en este piso. Solo he estado yo y la familia Nguyen por años». Debió notar que palidecí porque añadió rápidamente. «¿Quizá tu amigo se mudó?». «Se mudó...». «Claro», balbuceé, retrocediendo. Sabía que Mark no se había mudado.
Literalmente habíamos jugado Fortnite juntos en su sala 2 noches atrás. Busqué en mi teléfono y abrí mis contactos. El contacto de Mark había desaparecido. Mi historial de mensajes con él había desaparecido. ¿Y las fotos?, pensé. Deslicé frenéticamente las imágenes de mi teléfono, pero en cada selfie, cada foto grupal de fiestas y excursiones, Mark no aparecía. En algunas, simplemente, no estaba, dejando un vacío evidente. En otras, un conocido diferente ocupaba su lugar. Una ola fría de náuseas me golpeó. Mark Tillman había sido borrado de mi vida. No recuerdo cómo volví tambaleándome a mi departamento, pero de pronto estaba ahí, cerrando la puerta de golpe y deslizándome al suelo. Intenté llamar a Elena. Mis manos temblaban tanto que casi se me cayó el teléfono. Por suerte su número seguía en mis contactos. Su teléfono sonó y sonó, y justo antes de que saltara el buzón, contestó. «¿Hola?» Su voz era soñolienta. Eran las 6 a.m., después de todo. «Elena», exhalé aliviado. «Dios mío, él desapareció, algo está mal. Mark está...» Me interrumpió confundida y preguntó. «¿Quién?» «Mark, ya sabes, mi mejor amigo», respondí. Hubo un silencio. «Cariño, no has mencionado a ningún Mark en el año que te conozco. ¿Estás seguro de que estás bien?», preguntó en voz baja. «Quizá deberías descansar». Ni siquiera pude responder. Solo le agradecí por contestar y colgué abruptamente, con la cabeza dando vueltas. ¿Un año? Elena y yo llevábamos 3 años juntos, no 1. Pero ahora que lo pensaba, fragmentos de un nuevo recuerdo surgieron. Conocí a Elena en una fiesta de Navidad del año pasado y conectamos cuando originalmente nos habíamos conocido en la universidad años atrás. La historia de nuestra relación había cambiado, como todo lo demás. Mark se había ido y en el vacío que dejó, mi línea de tiempo se había alterado tanto que incluso el origen de mi relación era diferente. Quería gritar, pero en vez de eso, me quedé sentado en el piso de mi sala, rodeado de álbumes de fotos llenos de huecos y mentiras, tratando de no perder por completo el contacto con la realidad. Mis ojos se posaron en las páginas dispersas de notas que había escrito la noche anterior, las que documentaban la realidad original. Seguían ahí, sobre la mesa de centro, cubiertas de mi letra frenética. Prueba de que todo eso había pasado, al menos yo recordaba cómo eran las cosas antes. Me aferré a eso por un momento, tomando una página al azar y leyendo mis propias palabras. Mark Tillman, amigo desde la universidad, ahora desaparecido. Una risa amarga escapó de mí. Era como leer un obituario de una persona que solo yo recordaba. En algún momento, la adrenalina y el terror dieron paso a un vacío entumecido. Sabía que no podía seguir así solo. Si no encontraba respuestas, me perdería a mí mismo. Así que rompí mi regla e hice lo que nunca deberías hacer cuando cuestionas tu cordura. Me metí en Internet. La mayoría de los resultados eran inútiles, blogs sobre sueños lúcidos o desvaríos esquizofrénicos. Pero en un rincón polvoriento de la red, encontré un hilo en un foro paranormal. Un usuario había escrito: «Cada noche veo una película en mis sueños. Creo que está cambiando las cosas cuando estoy despierto. Nadie me cree. ¿A alguien más le ha pasado esto?». Solo había unas pocas respuestas. Los demás le decían que buscara terapia o bromeaban que estaba drogado. El usuario original nunca volvió a responder después de ese primer mensaje. Miré esa pantalla hasta que las palabras se desdibujaron. Era como leer mis propios pensamientos. ¿Él había sucumbido a lo mismo? ¿Desapareció? ¿Perdió la cabeza o algo peor? El hilo tenía más de una década. Nunca sabría qué le pasó a esa persona. Cerré mi laptop cuando noté que mis manos temblaban incontrolablemente. Necesitaba ayuda. Ayuda profesional, quizá. Si la realidad se estaba deshilachando, ¿podría un psiquiatra hacer algo? Lo dudaba, pero tal vez al menos podría darme algo para no soñar. Era una esperanza débil, pero mejor que nada. La mañana dio paso a la tarde mientras sopesaba mis opciones. Finalmente cedí y llamé a un psiquiatra que había visto años atrás por ansiedad. Tuve suerte de que contestara un sábado. No entré en detalles, solo balbuceé que no había dormido, que veía cosas y que necesitaba ayuda.
Mi voz debió asustarlo porque accedió a atenderme durante su almuerzo. La oficina del Dr. Simons era fresca y luminosa, con tonos beige reconfortantes y música suave. Me senté en el sofá de cuero, retorciendo mis manos mientras él me observaba por encima de sus lentes. No podía contarle la verdad completa, o me encerrarían seguro. Así que divagué sobre pesadillas intensas, estrés laboral, quizá un episodio psicótico inminente. No estaba lejos de la verdad, en realidad. Escuchó con paciencia. Al final, garabateó algo en su recetario. «Voy a darte algo para ayudarte a descansar», dijo lentamente, como hablándole a un animal asustado. «Solo un sedante suave. Tómalo esta noche, dormirás un poco. Podemos retomar el lunes y hablar más entonces». Asentí aturdido y tomé el papel. Me sentí aliviado y horrorizado a la vez. Aliviado porque no me encerró en una celda acolchada de inmediato. Horrorizado porque básicamente me estaba diciendo que hiciera lo que más temía: dormir. Salí tambaleándome de su consultorio con la receta y un folleto sobre higiene del sueño, sintiendo como si hubiera firmado mi propia sentencia de muerte. No la surtí de inmediato. En vez de eso, vagué por la ciudad en un estado de aturdimiento mientras caía la noche, temiendo volver a casa para enfrentar otra noche. En un momento me encontré parado frente a un viejo cine del centro, con su marquesina vacía y polvorienta, como si no hubieran proyectado películas ahí en años. La vista me hizo estremecer. Seguí caminando rápido, ajustándome la chaqueta contra un frío que no era solo del otoño. A mi alrededor la gente terminaba sus días normales, llamando taxis, paseando perros, comprando cena. Para ellos era un sábado como cualquier otro. Para mí se sentía como el último día antes del fin del mundo, y solo yo lo sabía. De vuelta en mi departamento, escribí todo lo que podía recordar sobre las versiones originales de mi vida, detalles sobre Mark, sobre el sauce, el accidente que nunca tuve. Estaba aterrorizado de que esos recuerdos se desvanecieran o deformaran si perdía más tiempo. El acto de escribir me calmó un poco. Era algo concreto, prueba de que al menos yo recordaba cómo eran las cosas antes. Alrededor de las 9 p.m., mientras estaba sentado agarrando el frasco de pastillas con manos temblorosas, llamaron a mi puerta. Casi salto del susto. Por un segundo, mi cerebro imaginó a algún personaje sombrío de película viniendo a llevarme, pero era Elena, gracias a Dios. Abrí la puerta y entró, con los ojos llenos de preocupación. Dijo que no había sonado como yo en el teléfono. Debí parecer un desastre porque inmediatamente me abrazó. «Estás helado», murmuró, tocando mi frente. Me di cuenta de que estaba temblando. Tenía tantas ganas de contarle todo, de hacerla entender, pero al verla ahí parada en mi sala, preocupada y muy real, no pude arrastrarla a mi pesadilla. Solo murmuré que no había dormido y que había tenido un ataque de pánico. Pero encontró las páginas de notas frenéticas que había dejado en la mesa de centro y preguntó: «¿Es por esto que preguntabas por tu amigo antes?» «Yo... supongo. No sé», dije. Ella me miró fijamente. Luego tomó el frasco de pastillas de mi mano y preguntó: «¿Por qué no te las has tomado?» «Tengo miedo», admití en un susurro. Mis ojos ardían con lágrimas de agotamiento que me negaba a derramar. La expresión de Elena se suavizó. «Oye, está bien. No te sentirás mejor hasta que duermas». Sacó 2 pastillas. «Tómalas. Me quedaré esta noche. Veremos algo aburrido juntos. Si tienes pesadillas, te despertaré». Quise decirle que no podría despertarme de esto, pero ya no me quedaban fuerzas. Quizá fue el tenue aroma de su perfume o la firmeza de su voz, pero asentí. Me tragué las pastillas. Después me ayudó a llegar a la cama como si fuera un inválido. Los sedantes me sumergieron en un instante. A pesar de la presencia de Elena a mi lado, sentí cómo me deslizaba hacia la oscuridad familiar de ese mundo onírico. Esta vez, me encontré de vuelta en el viejo cine, el del primer sueño. Ahora estaba sentado en la primera fila y la pantalla se alzaba enorme y brillante ante mí. No había otros espectadores, ningún sonido excepto el zumbido del proyector en algún lugar detrás de mí. Mi cuerpo se sentía pesado como plomo, no podía moverme del asiento. En la pantalla, escenas de mi vida parpadeaban.
Me vi de niño soplando velas de cumpleaños, pero estaba solo, sin familia alrededor de la mesa. Después vi a mi yo adolescente sentado en un salón de clases vacío con los pupitres desocupados. Hubo otro corte abrupto. Ahora era mayor, de pie en una avenida bordada de sauces florecidos, fila tras fila de ellos alineando una calle que no reconocía. La película saltó de nuevo y vi una nueva escena. Era Elena caminando frente a mí en una acera de la ciudad como si yo fuera un extraño, con sus ojos deslizándose sobre mí sin reconocerme. No, intenté gritar, pero en el teatro solo escapó de mis labios un susurro forzado. Me esforcé por moverme, por levantarme de ese maldito asiento y detener esto, pero era como estar sujeto por pesos invisibles. La luz del proyector sobre mí ardía con intensidad. Las escenas seguían cambiando, más rápido ahora. Vi a mi madre más joven, llorando en una sala de espera de hospital. Simplemente estaba sentada en silencio mientras un doctor le estrechaba la mano. Y desde una perspectiva imposible, alcancé a ver el portapapeles del médico y la palabra Mortinato estaba estampada en un papel con mi nombre. Empecé a sollozar, con un sonido animal y desgarrador. La película me estaba borrando por completo, deshaciendo mi propio nacimiento. Imagen tras imagen pasaban a toda velocidad. Había una guardería vacía con paredes amarillo pálido, una foto de equipo de béisbol infantil con un niño faltante en la alineación, una graduación de secundaria con una silla vacía en el escenario. Luego llegó la vida adulta, fotos grupales en la oficina con un hueco donde yo debería estar, reuniones navideñas donde mis padres posaban como una pareja sin hijos. Cada escena era un mundo donde yo no existía, como si me hubieran meticulosamente recortado de cada fotograma de la realidad. Por fin, la película se trabó. La pantalla se volvió blanca con el destello final de un proyector llegando al final de su carrete. En el repentino silencio, me di cuenta de que podía levantarme. Me puse de pie con las piernas temblorosas y me giré, desesperado por confrontar el origen de todo esto. En la ventana de la cabina de proyección, vi una silueta, una figura humana. Mi corazón saltó a la garganta. «¿Por qué haces esto?», grité, con mi voz resonando en el cine vacío. La silueta no respondió, solo inclinó la cabeza como estudiándome. Luego levantó una mano en un pequeño saludo y apagó el proyector. Todo se volvió oscuridad. Desperté con la luz de la mañana y el sonido del silencio. El departamento estaba vacío. Elena se había ido. Por un segundo bendito, pensé que quizás solo había salido por café. Luego noté que su bolsa de dormir no estaba ahí. Tampoco los envoltorios vacíos de pastillas que habían estado en mi mesa de noche. Era como si nunca hubiera venido. El pavor se enroscó en mi estómago mientras me levantaba y registraba el departamento. Su presencia había sido borrada por completo. Con las manos temblorosas, agarré mi teléfono y llamé al número de Elena. Sonó y sonó, y mi corazón se alzó cuando respondió. «¿Hola?», dijo, y su voz era cautelosa, como cuando contesta a desconocidos. «Gracias a Dios, te fuiste y estaba preocupado». «¿Quién es?», me interrumpió. Me quedé helado. Soy yo». Hubo una pausa. «Lo siento, debes haberte equivocado de número». Su tono era educado, pero completamente ajeno. Colgó, dejándome escuchando el tono muerto. Me dejé caer en el sofá, aturdido. Creo que ya sabía lo que encontraría después, pero tenía que confirmarlo. Con una especie de calma mórbida, marqué el número de mi madre. Fue al buzón de voz, con su tono alegre pidiendo que dejara un mensaje. No dejé ninguno. ¿Qué podía decir? En cambio, llamé al viejo celular de mi padre, el que casi no usa. Contestó al tercer timbre con un áspero. «¿Hola?». Por un momento no pude encontrar mi voz. «¿Papá?», logré decir al fin. «¿Quién es?», respondió. Su tono no mostraba reconocimiento. «Soy yo, tu hijo», dije, con la voz apenas un susurro. Hubo un largo silencio. «Lo siento, te has equivocado de número», dijo, incómodo, como si no estuviera seguro. Mi garganta se cerró. «Papá, por favor». Odié el ruego en mi voz. La línea permaneció en silencio un largo rato. Luego, suavemente, como si le hablara a alguien más en la habitación, lo escuché decir. «Creo que es un loco. Voy a colgar».
No me conocían. Mis propios padres. Ya fuera porque nunca había nacido o porque sus recuerdos habían sido robados, poco importaba. Para ellos y para el resto del mundo ya no existía. Solo yo recordaba la vida que había tenido, e incluso esos recuerdos eran tenues, como arena escapándose entre mis dedos. Escribo esto, mientras aún puedo, con la esperanza de que quizás me ancle a la realidad, o de que alguien allá afuera lo lea y me recuerde, incluso cuando ya no esté. Pero ya lo siento sucediendo, un entumecimiento en mis manos, un frío trepando por mis huesos, como si me estuviera desvaneciendo. No sé qué pasará cuando finalmente me duerma. La película terminó. Los créditos rodaron. Creo que esta historia ha acabado, excepto que yo sigo aquí, atrapado en el último fotograma, esperando a que la bombilla del proyector se apague.